Esto es Historias entre Copas, el podcast en donde exploramos y compartimos historias de sexualidad, cuerpo, amor, género, erotismo y más. Vamos a sacar del closet todos esos temas que nos da miedo y placer hablarlos. Acompáñanos a descubrirlos sin tabús, inseguridades ni culpas. Destapemos todos estos temas entre copeos y precopeos. Ya estás en Historias entre Copas. Hola amistades, gracias por estar por acá en otro episodio más. Esto es Historias entre Copas, un podcast que hacemos aquí en Xochiquetzal con la intención de compartir conocimientos, historias, experiencias en torno al amplio concepto de sexualidad. Hoy nos acompaña Mariana Gavarrot, gracias por estar por acá. Gracias. Te presento, ella es, la voy a leer porque es mucho resumido. Pero estamos muy contentos de que estés aquí. Ella es investigadora con 27 años de experiencia en docencia y divulgación de temas de género y de migración. Es profesora investigadora en la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, donde también lidera el área estratégica de igualdad de género y coordina el grupo de estudios sobre corporalidades y género. Además, asesora la Oficina de Género y Comunidad Segura del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del mismo TEC de Monterrey. Colabora con instancias de la sociedad civil y de gobierno en proyectos de divulgación de la ciencia. El más reciente fue la curaduría de la exposición temporal Mujeres en la Historia, Historia de las Mujeres, una exposición con perspectiva de género que se presentó en el Museo del Noreste de Nuevo León. Y es autora del texto ABC del género, nociones mínimas para discutir el tema, publicado por LOM. Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, encantada. Súper. Pues bueno, el tema que nos trae aquí juntas hoy es uno en el que a mí, cuando primero teníamos otro tema y luego fuimos conversando y se convirtió a un tema que a mí me fascina mucho porque creo que, bueno, personalmente y creo que a mucha gente que te va a escuchar, nos falta entenderlo más, que es espiritualidades queer, ¿no? Entonces, primero, dinos qué es, con qué se come, cuando escuchamos teología queer, ¿a qué nos referimos? Platícanos un poquito. Bueno, primero salud, porque para ese tema se requiere valentía. Qué bueno. Salud. Mira, lo que pasa es que históricamente pareciera ser que las personas queers, LGBTQI+, y todas las disidencias sexuales quedamos como fuera de Dios, lo voy a decir así, ¿no? Que si es pecado, ¿no? Que si la Biblia lo condena, que si esto, que si lo otro, ¿no? Y muchas, incluyendo también muchas mujeres, no nada más disidencias sexuales, también las mujeres quedan fuera, sobre todo las feministas quedamos fuera de la fe, ¿no? Porque empezamos a cuestionar todas estas estructuras machistas y patriarcales y pues las iglesias, hablando en general, pues son patriarcales y vienen de ahí, ¿no? Entonces, ya desde hace varios años, te diría que más o menos desde los 60, inspiradas en teologías latinoamericanas de la liberación, que buscan alternativas para interpretar pues, la Biblia y la espiritualidad y los textos sagrados, las feministas y las personas disidentes sexuales pues hemos empezado a explorar y a reapropiarnos de Dios y de la espiritualidad. Y a toda esa corriente se les llama, pues son las teologías feministas y las teologías queers, así como a grandes rasgos. Ok. Y fíjate, te escucho y me haces recordar, tuve la fortuna de hace unos años poder ir a Roma. Entonces, la compañera con la que iba, Rocío, que si la conoces, quería ir al Vaticano, o sea, no era como, quiero ir. Y justo ahorita escuchándote como esta pelea como interna de, a ver, pero es que lo que representa, o sea, como la iglesia como estructura y demás, pero estando ahí, justo una de las reflexiones que me venía era como, o sea, tampoco quiero estar totalmente desconectada de lo espiritual, ¿no? O sea, como la necesidad de ese sentir ese algo, de ese creer en ese algo, que creo que justo lo que dices, nos cuesta mucho trabajo también quienes estamos más metidas en los temas al poder ver todo esto que está detrás, cómo nos podemos sentir parte de esa espiritualidad, ¿no? Entonces desde ahí creo que hay una necesidad importante de cómo decir no está peleado, ¿no? Sí, y de hecho si están de acuerdo vamos a hablar de
teologías cristianas, porque son las que predominan en América Latina, y sobre todo en México, pues la mayoría de las personas tienen un referente católico o de otros, digamos, de otros devenires del cristianismo, ¿no? Como pentecostal o metodista, etcétera, etcétera. Te digo esto porque pareciera, o sea, el punto es que, a ver, vámonos por partes. La iglesia, tal como llegó a América Latina, a los países que nosotros habitamos, pues llegó con la conquista. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces impuso una forma de ver el mundo colonial asociada a una forma de ver a Dios con el catolicismo imperial, digámoslo así, ¿no? Y entonces se agarró, digamos, a todas las creencias de los pueblos originarios, se les hizo un lado, se les llamó profanas, ¿no? Herejes, y obviamente que de ahí para el real, pues todos los demás que no sean hombres blancos heterosexuales del canon, digamos, católico, pues quedan como herejes o como, digamos, o pecado o lo que tú quieras llamar, ¿no? Entonces, cuando se empieza a trabajar el tema de decir, oye, pero se empieza a cuestionar el colonialismo, ¿no? Se empieza a cuestionar el imperialismo, pues claro que también se empieza a cuestionar el catolicismo, ¿no? Lo que pasa es que eso es quizás un poco menos conocido, porque pues tiene que ver con una inquietud muy puntual de la fe. Okay. Entonces los primeros que empezaron a cuestionar es decir, a ver, ¿quién dijo, ¿no?, que Dios vino de Europa? ¿No? O Dios ya estaba aquí, ¿no? Simplemente que se entendía de otra manera, ¿no? Okay. Y entonces estas personas que empezaron con esto fueron los primeros teólogos de la liberación, que se llaman teólogos de la liberación porque liberan la fe del canon, así a grandes rasgos, ¿no? Y liberan la espiritualidad, ¿no? Lo estoy simplificando, pero a grandes rasgos es así. Y entonces empiezan a rescatar lo que se llama la religiosidad popular, ¿no? Te voy a poner el ejemplo más clásico del mundo mundial, que es el culto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Okay. O sea, si tú ves el culto a la Virgen de Guadalupe y las mandas y lo que sucede con los matachines y todo, pues es realmente una apropiación de la figura de la Virgen por parte de lo popular, de las comunidades indígenas, ¿no? Que no le llamaría yo sincretismo, porque creo que ahí hay un error, ¿no? Se piensa que el sincretismo es como la mezcla, ¿no?, de lo católico con lo indígena. Pero en realidad nunca hubo sincretismo, sino que el sincretismo fue opresión, ¿no? Agarramos lo indígena y lo integramos al canon, ¿verdad? Sí. Pero en realidad muchos de estos festejos de Guadalupe, y quien haya vivido en un pueblo lo sabe, o incluso aquí en Monterrey, los festejos del santoral católico no tienen nada que ver con la iglesia católica. Okay. O sea, el cura a veces viene, a veces no. Entonces, las comunidades indígenas se reapropian de Dios y de las tradiciones en ese sentido. Y inspirados en esto, las feministas dicen, pues, ¿por qué no nosotros también, no? ¿Por qué no nos podemos nosotros reapropiar también de la lectura de los textos y del cristianismo, etcétera? Y luego también vienen las poblaciones LGBTQI+. Y me voy a quedar ahí para que me preguntes lo que quieras. Pues justo, platícanos un poquito más de... ahorita ya estás haciendo en tu narrativa marcarnos la diferencia entre espiritualidad y religiosidad, ¿no? O sea, como verlo como en dos canales. Pero a mí sí me interesaría conocer un poquito más también, si quieres agregar un poquito esto de la separación, pero específicamente más de cómo es eso de resignificarlo, o sea, qué ejercicios se fueron haciendo como para poder como reapropiarnos de todo esto, o sea, ¿qué empezaron a hacer? Ahí te va. Para empezar, creo que sí, es bien importante esto que dices, que está implícito. La espiritualidad es ese sentido de trascendencia, ¿no? Es quienes creemos que la vida no se acaba cuando te mueres, ¿no? En el caso del ateísmo, por ejemplo, es decir, creen, yo me muero y ya no hay nada más allá. Pero la mayoría de la gente pensamos que hay algo, lo que sea que nosotros queramos imaginarnos, ¿no? Entonces, lo espiritual tiene que ver con ese sentido de conexión más allá de tu propia vida hacia otras cosas, ¿no? Hacia otras, voy a poder ponerlo así como otras dimensiones, ¿no? O el creer en los santos, en la Virgen, en que puedes platicar con las ancestras, o en los dioses o las diosas o lo que tú quieras, ¿no? Ahora, ¿cómo reapropiarse? ¿Cómo lo empezaron a hacer? Yo diría que hay dos caminos, ¿sí? El primero, pues, es el que hemos seguido quienes empezamos a estudiar estos temas, ¿no? El que siguieron las feministas, que fue ¿quién dijo que la Biblia nada más la interpretan los sacerdotes? Okay. Interpretar la Biblia, ¿qué es? Tú la lees y el texto te dice algo. Si eres como
religioso profesional, lo voy a decir así, pues sigues un método que se llama hermenéutico, que es la hermenéutica, tú interpretas el texto a la luz de un contexto. ¿Ok? Entonces, si yo leo la Biblia en el siglo XIX, en el contexto del siglo XIX, pues la Biblia me va a decir una cosa. Pero si yo la leo en el siglo XX, me va a decir otra. Es como cuando lees cualquier texto, o sea, los textos se interpretan, las novelas, todo, nada es literal, ¿sí? Entonces, las feministas empezaron a decir, ¿por qué seguimos leyendo la Biblia como si estuviéramos en el siglo XIX? ¿No? Bueno, los teólogos de la liberación lo hicieron primero, pero las feministas lo hicieron después, ¿no? Entonces, ya no somos las mismas mujeres del siglo XIX. ¿Por qué seguimos leyendo la Biblia así? ¿No? Entonces, empezaron a leer la Biblia de otra manera y la empezaron a interpretar. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que Eva haya sido sacada de la costilla de Adán, ¿no? Y que eso durante siglos se pensó como que era un accesorio de, ¿no? Y las feministas empezaron a decir, pues, ¿por qué un accesorio de? ¿No? Y aparte hay dos versiones del Génesis, en una dicen que creó a Adán primero, el otro dice que los creó al mismo tiempo, ¿no? Entonces empezaron a decir, oye, ¿quién dijo esto? ¿No? ¿Y qué pasa con los personajes femeninos en la Biblia que no se leen nunca? ¿No? Entonces empiezan a leer y empiezan a buscar los personajes femeninos y dicen, encontraron dos cosas y con eso termino. La primera es que hay muchos personajes como la reina de Saba, que era una sabia a la cual el rey Salomón le pedía consejo, pero que leída desde el patriarcado es una cualquiera que está mintiendo y que no sabe nada, y el pobre rey Salomón, ¿no? Por decirte algo. Entonces encontraron mujeres bien poderosas en la Biblia que el cristianismo tradicional ignora. El libro de Ruth es una historia de amor entre dos mujeres, ¿sí? Entonces es Ruth y Raquel, ¿no? Su nuera. Y sin embargo no se lee en la misa eso, ¿no? Okay. Entonces las feministas dijeron, oye, ¿qué onda? Y lo segundo que encontraron es, oye, sobre todo el Antiguo Testamento es bien violento contra las mujeres. Hay concubinas, hay esclavas, las matan, las violan, o sea, hay como, porque el contexto hebreo era un contexto en donde las mujeres no valíamos nada. Pero ¿qué pasa si lo releemos a la luz de hoy, no? Y el Nuevo Testamento, pues empiezan a leer a Cristo y dicen, oye, pues Cristo trataba súper bien a las mujeres. O sea, las escuchaba, les preguntaba el tema de la Virgen María, o sea, el punto es decir, ¿por qué tengo yo que esperar a que alguien venga a interpretarme los textos si los puedo interpretar yo misma? ¿No? Y ese es el primer paso. Y qué valioso, ¿no? O sea, qué valioso poder verlo desde ahí, porque es un tema de justo cómo me conecto con todo esto de lo espiritual y cómo me conecto desde mí y no desde lo que me están diciendo que significa o se entiende o se tiene que leer, ¿no? Claro, por ejemplo, la palabra Yahvé, que es en el Antiguo Testamento Dios, sabemos porque nuestro querido Carlos González Mejueiro nos decía siempre, ¿no?, que no tenía vocales, ¿no? Entonces Yahvé podía haber sido en femenino o en masculino, pero con las traducciones de la Biblia, desde el latín, etcétera, pues se hace masculino, ¿no? Lo mismo la Ruaj, que es el espíritu, que se traduce como Espíritu Santo, pero la Ruaj es femenina. Okay. Ahora, si la Ruaj es femenina, ¿no? ¿Cómo se embarazó María? De la Espírita Santa, ¿no? Entonces resulta que María es lesbiana y dices, ¡escándalo mundial! ¿No? ¿Cómo es posible que estas mujeres estén diciendo eso, no? Pero lo que pasa es que incluso si te tomas en serio los textos, o sea, en la Biblia es un texto tan amplio que lo puedes leer para donde tú quieras, ¿no? Pero el punto es que se ha venido leyendo desde el poder patriarcal, desde el poder eclesial, desde la sociedad machista, que nos oprime, ¿no?, y que nos excluye de la fe. Entonces, es terrible, ¿no? O sea, es terrible porque para todo ser humano, y eso lo sabemos desde toda la vida, nomás que lo obviamos, el sentido de trascendencia es importantísimo. O sea, todo mundo, hasta la gente que se define atea, se cuestiona qué sigue, ¿sí? Entonces, todo mundo se pregunta qué hay más allá de la muerte. Entonces, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nos han robado a Dios? ¿No? ¿Por qué han secuestrado a Dios de nosotros? ¿No? A mí me parece terrible. O sea, cuando yo me di cuenta, dije, esto no puede ser. Ya. Ahorita, antes de preguntarte de eso, nada más quería mencionar que justo escucharte, también hubo un pedazo en donde me acordé de Juan Carlos, ¿no? Pero justo cuando decía, ¿no?, de que todo texto fuera de contexto es pretexto, ¿no? Pretexto para imponer, para decir, ¿no? Entonces, justo leer las cosas
bajo unas interpretaciones que ya no son las de la actualidad, ya no son del mundo actual, es una imposición. Y se me hace bien fuerte lo que estás diciendo, que tiene que ver incluso con una imposición que nos excluye de algo que necesitamos, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, desde mi historia personal es justo eso, a ver, pierdo esto porque no me hace sentido, pero ¿en dónde lo encuentro? ¿No? Y entonces empezar a tratar de encontrarlo en otras cosas y decir, bueno, pues en la naturaleza, y encontrar que hay 1,000,000 de espiritualidades en la cual puedes como encajar, ¿no? Pero qué importante, o sea, te digo, te escucho, y qué importante hubiera sido para mí saber en aquel momento esa cosa tan empoderadora de decir, pude haberlo leído e interpretarlo a mi manera y no como me estaban diciendo. O sea, como el tema de es válido apropiarte de un texto que simboliza tanto. Sí, y fíjate que la pregunta clave que me haces tú y mucha gente me ha hecho cuando trabajamos es válido, pero ¿quién determina la verdad? ¿Sí? Entonces, ¿quién determina la verdad? Pues una comunidad que está de acuerdo en que esto es verdad, ¿no? O sea, en la ciencia pues es muy claro, ¿no? Es la comunidad científica la que dice, ¿no?, qué es en base a ciertos parámetros del método científico y de lo que consideramos como la realidad, ¿no? Pero aún y así sabemos que en todas las ciencias, ¿no?, incluyendo la biología, que es la madre de todas las ciencias, y en la física, pues lo que se considera real es diferente, ¿no? O sea, tenías a Newton y dices la física de Newton, y luego viene Einstein y dice, oigan, no, la física newtoniana no nos sirve para ciertas otras cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la verdad es un proceso. Es un proceso para entender la realidad y es un proceso que la gente acepta como verdad, ¿no? Si hay verdad, no quiero caer en relativismo, pero la verdad la determinamos nosotros, ¿no? La comunidad, quienes así la consideramos. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿es válido? Yo te diría, claro, es válido en la medida en la que tú consideres que es válido, ¿no? O sea, tú puedes decidir qué es válido para ti y qué no es válido para ti. Y si tienes una comunidad que te acompaña, ¿no?, y que también te valida, pues es cuando realmente te liberas, ¿no? Y puedes empezar a vivir la vida que tú quieres. Claro. Oye, y ahora sí, aunado a eso y al otro que decías, ¿para ti cómo ha sido? O sea, ¿cómo fue para ti encontrar esta comunidad o estos cuestionamientos, o sea, y que empezaran a tener sentido y que justo, pues, de dónde viene también, dónde estabas en ese momento? O sea, platícanos un poquito cómo llegaste, ¿no? Ahí, pues, es un largo camino, pero voy a tratar de resumirlo. Mira, yo toda la vida crecí, o sea, en mi familia, salud, yo le doy. En mi familia, la fe siempre ha sido importante para mi mamá. Y mi abuela. Yo crecí entre la familia de mi papá, que era atea, bueno, es atea, y la familia de mi mamá, que siempre fue católica anticlerical. O sea, es decir, mis abuelas, mi bisabuela, mi mamá, creían en los santos, en el Padre Nuestro, lo que quieran, pero no iban a misa y cuestionaban mucho la autoridad de los sacerdotes en los pueblos, sobre todo, ¿no? Porque pues no habían tenido buenas experiencias. No estoy diciendo que todos los sacerdotes sean malos, ni mucho menos. De hecho, creo que hay dentro de la Iglesia Católica un movimiento muy importante de teología de la liberación que vale la pena reconocer. Pero en mi caso, pues así fue, ¿no? Entonces, a lo que voy es que yo crecí entre mujeres que creían en Dios como se le pegaba la gana, ¿no? Y cuando las papas están calientes, digamos, cuando no hay nada más que hacer, mi mamá le prendió una vela a la Virgen. Así como que, mamá, no le hallo solución a este problema, no te preocupes, querida, yo le prendo una vela a la Virgen y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces era como la solución a todos los problemas. Y vaya que me sacó de aprietos esa vela, y me saca de aprietos esa vela. Y por el otro lado, mi abuela paterna, que decía, tu abuela, tu otra abuela es una supersticiosa, ya sabes, ¿verdad? Ignorante, porque ¿no? Entonces, de niña era así como que no entiendo nada, pero ya de grande me decanté por la vela de mis abuelas y de mi mamá, ¿no? Porque era la que me sacaba de aprietos, fue la que me graduó de la maestría, etcétera, etcétera. Entonces, pero siempre era así como que algo furtivo, en el sentido de que nunca lo asumía, sino era algo muy mío. Y yo no le platicaba a nadie y pues era cosa mía, ¿no? Estaba leyendo a Gerda Lerner, que es esta fabulosa autora feminista que tiene el origen del patriarcado, y en el primer capítulo
explica cómo el monoteísmo, que fue la religión judaica, o sea, hebrea, ¿no? Termina de destruir a las antiguas diosas y convierte a Dios en hombre y convierte a Dios en interlocutor de los hombres, y como a nosotras nos quitan la trascendencia, y ella dice ahí, y ahí es cuando realmente nos someten. Y cuando yo le hice, dije, ¿qué onda? O sea, fue como una epifanía, y luego me acordé de mí y de todas mis amigas, o sea, porque tú, así como tú, todas mis amigas me han dicho, no, es que, híjole, yo sí quisiera ir a la iglesia, es que para mí era importante, ¿no? Y yo dije, pues, bueno, eso pues ya nos conocemos, o sea, cuando una ve algo que no está bien, se encabrona, ¿no? Claro. Entonces dije yo, achis, ¿por qué, no? Porque no vas a ir. ¿Por qué? Entonces empecé a leer y luego, pues, así empecé, ¿no? Empecé a leer, me empecé a informar, tuve la fortuna de que también, como tú dices, con estos discursos religiosos se justifica mucha homofobia y mucha violencia. Entonces, ahí en el TEC de Monterrey, Carla Urriola invitó a Juan Carlos González a darnos un taller, ¿no?, de lectura de la Biblia desde los feminismos, y para mí fue un antes y un después. O sea, sí, después de que lo escuché, ya, o sea, empecé a trabajar, empecé a estudiar, y así empecé. ¿Y ahorita en dónde estás? O sea, porque yo digo, de conocerla, sé que pues estás en diplomados como tal, o sea, que realmente esto es algo que está agarrando fuerza, que tiene ahí como varias comunidades, como decías, varias redes ya sosteniéndola. Entonces ahorita, para quienes a lo mejor esto te digo, yo lo conozco también por ti, o sea, yo me fui conociendo lo poquito que sé, porque la verdad es que no tanto, pero a lo mejor hay gente que justo esto es el momento, como en nuestro momento fue Juan Carlos, ¿no? O sea, como de, ay, o sea, esto se puede, o sea, ¿qué hay ahorita? O sea, ¿de qué disponemos ahorita si me está interesando y quisiera meterme a saberlo un poco más? Mira, está la Iglesia Metropolitana, que es una iglesia LGBT que tiene sedes en pues casi toda América Latina, en Estados Unidos. Aquí en Monterrey está en el centro, pues tienen página de Facebook, y ese es un buen lugar para empezar. Okay. También está en redes sociales una organización que se llama Teología Sin Vergüenza, que es buenísima, que se dedican precisamente a deconstruir la Biblia y a deconstruir la teología, y es muy buena y siempre da buenas referencias, ¿no? Okay. Y luego también hay una cátedra en la Universidad Iberoamericana de Teología Feminista, que también es muy buena. Yo tomé con ellas un diplomado sobre teología feminista, que hasta la fecha todavía lo sigo recomendando, porque me parece un buen lugar para empezar. Yo diría también que es importante pues empezar a atreverse, ¿no? A decir, oye, ¿yo en qué creo? ¿Y en qué quiero creer? ¿No? Por ejemplo, yo digo siempre las diosas, ¿no? Y luego a veces la gente se saca de onda, ¿por qué Dios? Y yo, pues, ¿quién te dijo que Dios es hombre? ¿No? Para mí es mujer, definitivamente, ¿no? O sea, ¿no? O Diosé, ¿no? Sí, pero no es un vato, definitivamente, no. O sea, no. Y la verdad es que es un hecho que Dios no es un vato, porque esa noción de Dios se construyó desde la traducción de los textos bíblicos, ¿no? Y desde el patriarcado, pero nunca tuvo género desde el principio. Oye, con esto que dices justo de, vaya, creo que es algo muy natural empezar a clasificar, ¿no? Y entonces ponerle género en algún momento, no nada más desde lo natural, pues sabemos también desde el tema del poder, ¿no? O sea, pues quienes tenían el poder decidieron que sea como yo, y pues también es un hombre, ¿no? Y aquí quisiera compartir justo, y que nos puedas ayudar también a entenderlo un poco más. Creo que el tema de justo lo del género es un tema que nos cuesta todavía como sociedad mucho platicar. Quienes nos dedicamos a esto, o sea, por ejemplo, si yo estoy en temas de inclusión, el tema, o sea, si atraviesa algo de género, todo el mundo siempre sigue saltando, ¿no? Entonces quiero hacer un breve comercial para decir, o sea, la verdad es que tu libro, a veces de género, tu libro creo que juega muchísimo como con ejemplos muy tangibles, muy prácticos, cotidianos, pero que abordan un punto importante en materia de género y de entenderlo mejor y de entender todo lo que está detrás de, ¿no? Entonces, me gustaría, digo, ahorita
aprovechando que estabas hablando de eso, y en relación a esta concepción de las teologías y demás, algo que nos quieras compartir de este tema que te apasiona, que creas que está plasmado también aquí en tu libro. Sí, gracias. De hecho, en el libro tengo un capítulo que se llama Notas sobre la ideología de género. Okay. Y esa nota la escribí porque el texto es como para iniciar un diálogo, ¿sí? O sea, sobre el género, no para vender una idea. Pero si hay algo que impide mucho el diálogo, es cuando la gente empieza a repetir clichés. Y entonces es un cliché tras otro y no escuchan lo que tú le estás diciendo y entonces no hay manera de conversar, como ahorita estamos conversando tú y yo. Y uno de los clichés que más estorban es esta acusación que se hace al movimiento feminista, sobre todo, pero también al movimiento LGBT, de que es ideología de género. ¿Okay? Entonces, eso está relacionado con mi inquietud por la teología también, porque de alguna manera empezó como una búsqueda personal, pero también me doy cuenta que estos discursos religiosos que se utilizan para discriminar y para oprimir están muy presentes en la sociedad, ¿no? Entonces, en todos estos sectores reaccionarios, homofóbicos, que dicen que la homosexualidad es pecado y que es antinatural y etcétera, etcétera, ¿no? Y que nos acusan a las feministas de ideología de género. Entonces también por ahí es importante empezar a trabajar el discurso religioso, ¿sí? Para entenderlo y para poder también procesar las barbaridades que se dicen. Pero bueno, en fin, eso ahorita podemos hablarlo o no, ¿sí? Pero a lo que voy es, ¿cómo funciona ese discurso? ¿No? Es decir, voy a plantearlo como confusión, es un error lógico, de lógica formal, que dice que lo natural y lo bueno son la misma cosa y que lo normal y lo bueno son la misma cosa. ¿Okay? Y luego eso se mezcla con un discurso religioso, ahorita te digo cómo. Entonces dicen, la homosexualidad es antinatural, ¿no? O la sexualidad que no sea para la reproducción es antinatural, ¿no? Tienes que ser mamá porque es tu naturaleza, porque tienes ese instinto, bla, bla. Bueno, entonces dices tú, oye, a ver, lo natural no necesariamente... Para empezar, la naturaleza no es heterosexual. Ese es un mito que les vendió National Geographic del patriarcado. En la naturaleza está documentadísimo. Busquen a Brigitte Baptiste en redes, ¿no? O sea, la naturaleza es diversa y tiene comportamientos sexuales muy diversos, en fin. Pero segundo, pues no hay nada más natural que una planta venenosa que te la comes y te mueres, y no hay nada más antinatural que la vacuna contra el COVID. Y sin embargo, todo el mundo quiere la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Entonces, lo natural y lo bueno no necesariamente son la misma cosa. No. Y luego, lo normal y lo bueno tampoco son la misma cosa, porque lo normal es lo que hace la mayoría de la curva normal. Claro que la mayoría de la gente se asume heterosexual porque en una sociedad homofóbica, pues, es muy peligroso asumirse de otra cosa. Claro. Y lo normado, o sea, para lo que están hechos las leyes. Y las leyes están hechas desde la heterosexualidad. Pero no necesariamente es bueno ni malo. O sea, Einstein no es normal. Tampoco es normal un atleta de alto rendimiento, ¿sí? Y sin embargo, pues los admiramos, ¿no? No es normal un asesino en serie y pues no los admiramos. Pero el caso es que ese triángulo de lo normal, lo natural y lo bueno es un error, ¿sí? Entonces, que algo sea normal o natural, pues no lo hace necesariamente bueno. Ahora, que algo sea normal y natural sea la voluntad de Dios, porque parece ser que eso es, ¿no? Es tu naturaleza, ¿no? Dios quiso que las mujeres tengan hijos y Dios quiso, ¿no? Que condenó a Sodoma y a Gomorra y bla, 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 ¿no? Dices tú, a ver, ¿de dónde sale eso, no? Entonces, por ejemplo, te hablan de Sodoma y Gomorra como la perversión total, ¿no? Y viene de la historia de Lot, ¿no? Ya que ves que la mujer de Lot, de que no voltees para atrás, etcétera, etcétera. Okay. Pero resulta que la historia de Lot termina con la mujer volteando para atrás, pero empieza con que llega Lot a estas ciudades y llegan unos hombres y le piden que les entregue a su huésped, y Lot le dice, no les puedo entregar a mi huésped porque la ley no le dice la ley me lo prohíbe, pero digamos las costumbres, si es mi huésped yo lo tengo que proteger, les ofrezco a mis hijas para que las violen mejor, ¿no? Y entonces los vatos dicen, no, a tus hijas no nos gustan, mejor
nos vamos, ¿ok? Pero el episodio de que él ofreció a las hijas para que las violaran a cambio de proteger al huésped, nadie lo conoce, ¿no? Entonces dices tú, ¿por qué nada más condenamos a la mujer de Lot que voltea para atrás, ¿no? Buscando la memoria, por cierto, ¿no? Le dicen, olvida todo, no recuerdes nada de lo que pasó, y la juzgamos por eso, ¿no? Entonces a lo que voy es que dices tú, híjole, ¿cómo han tergiversado o por lo menos cómo han interpretado la Biblia a su conveniencia, ¿no? Porque esa misma historia de Lot se puede leer como una historia de un vato, ¿no? Que por proteger a su huésped está ofreciendo a las hijas a ser violadas, y que luego al salir huyendo la esposa por nostalgia mira al pasado y es castigada, ¿sí? Y se vuelve en estatua de sal, ¿sí? Pero él sigue, ¿ok? Entonces dices tú, híjole, y además el hecho de que haya sido castigada por un Dios que castiga la memoria es también como bastante cuestionable, ¿no? Claro. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que en muchos momentos está muy enojado, ¿no? Pero no nomás con las mujeres, o sea, en general a mucha gente, ¿no? A Isaac le pide que sacrifique al hijo, o sea, es un Dios bastante claroscuro, ¿no? Okay. A veces es buena onda y a veces se divierte con los seres humanos a como le da la gana, ¿no? Qué miedo si lo lees como te enseñaron a leerlo, okay, ¿no? Pero si lees la Biblia como un texto de su época, ¿no? En donde las tribus de Israel estaban buscando su lugar en el mundo, digámoslo así. Y en donde además el Antiguo Testamento se escribió a lo largo de muchos años, no me acuerdo el dato exacto, pero a lo largo de muchos años, ¿no? Y más bien lo utilizas para poder entender el presente, entonces no da miedo, ¿sí? Lo que da miedo es cómo nos han enseñado a leerla, ¿ok? Y esta gente, ¿no? Dice, es antinatural, es anormal y además es pecado. Dices, chucha, o sea, qué fuerte, ¿no? ¿Y de dónde lo sacaron? Las primeras dos están equivocadas. Y la tercera, pues también, está, pero por supuesto que muy equivocada, ¿no? O sea, entonces ahí, digo, y hay muchos ejemplos de cómo puedes leer la Biblia de otra manera. Ya te di el ejemplo de Lot, que la verdad es un ejemplo complicado, pero se usa mucho. Pero el más evidente es el Génesis, ¿no? O sea, la segunda versión del Génesis es, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ok. Dios, leámoslo literalmente. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, ¿Dios qué es? ¿Es hombre o es mujer? ¿Qué es? Queer. Exactamente. O sea, exactamente. Está ahí, escrito, no lo estoy inventando yo. Claro. Pero pues estos vatos lo leen de otra manera. Ya. Qué bonito. O sea, lo que acabas de hacer creo que es un ejercicio bien bonito de poder reconocer estas historias y darles este giro, ¿no? Este giro de, pues eso, es lo que estamos acostumbradas, porque pues hay un montón de ideas y de creencias y sobre todo de aprendizajes, ¿no? De justo esto de cómo interpretarla, cómo leerla, cómo evitar que se meta tu interpretación y tu contexto en un texto que no fue escrito no está escrito ahorita, sino es de este otro. Y la importancia y relevancia tan grande de conocer de historia también, o sea, como para poder entenderlo desde donde viene, ¿no? Sí, aunque te voy a decir algo, no se necesita ser experto para leer la Biblia e interpretarla como se te pegue la gana. Así como no se necesita ser experto para leer poesía e interpretarla como se te pegue la gana. O sea, yo estoy como siempre tratando de decirle a la gente en el sentido de que mucha gente me dice, es que yo no soy experta, es que no necesitas ser experta, ¿sí? Simple y sencillamente necesitas tener el interés, leer, cuestionar y atreverte, ¿no? Atreverte a cuestionar lo que te han enseñado durante años, que es la parte más difícil, ¿sí? Y hay gente que tiene 400,000 grados nobiliarios, doctor, cum laude, en Guachirisneve, y sin embargo sigue creyendo en el mismo rollo, ¿no? Que le han venido enseñando desde toda la vida, ¿no? Yeah. Entonces, no tienes que ser experto, nomás tienes que hacer preguntas. Ok. Y bueno, yo creo que este tema nos da para quedarnos aquí todo el rato. Pero sí me gustaría, ya platicaste hace ratito como de algunas
cosas como dónde podríamos apoyarnos, ayudarnos, hablas del diplomado, lo que acabas de decir, el leerla y tú interpretarla como o lo que a ti te haga sentido, ¿no? Pero yo me quisiera quedar y con eso ir empezando a cerrar con el tema de la comunidad que decías. O sea, ¿cómo hace sentido también pues en este rebote comunitario? O sea, esto que yo estoy leyendo y a lo mejor lo vivo y lo siento de una manera como cobra más sentido y relevancia también para mí cuando hay un otro que lo rebota conmigo, ¿no? ¿Qué tips, qué recomiendas, Hace ratito lo decías, pues el tema es ir a hacerlo, pero ¿cómo le hacemos para generar un espacio seguro para hablar de estos temas? O sea, para conectarnos con estos temas. Para mí, hay una teóloga feminista que se llama Marcela Alta-Urrit, que me gusta mucho, y dice que hay que sacar a Dios del closet. Entonces, y yo digo, Dios es diosa, ¿ok? En mi experiencia, pero es difícil porque todo mundo, tú platica con quien tú quieras, y tú, por ejemplo, me dijiste, ¿no? Es que para mí esto siempre ha sido importante, pero hasta que no toque el tema contigo, pues no hable al respecto, ¿no? O sea, y sobre todo nosotras que andamos en el tema de trabajar con comunidades, acompañar a personas que han vivido violencia, la educación sexual, o sea, vivimos nuestra vida como si la espiritualidad no existiese. La tenemos en el closet, o sea, la tenemos en el closet. Pero todo el mundo la tiene. Y pregunta y todo el mundo te dice, yo creo en esto, es que la verdad, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es empezar a hablar del tema y atrevernos a hablar del tema, ¿no? O sea, porque te digo, como vivimos una religión muy opresora, ¿no? La mitad de la gente se siente excluida de la iglesia, de las iglesias hoy en día, en el sentido de que no hay esa libertad para vivir la espiritualidad dentro de la religiosidad. Pero todavía no nos hemos atrevido a plantear otras formas de vivirla en lo colectivo, ¿no? Entonces yo te diría, qué descabellado sería, y estoy trabajando en ello, pero todavía no me da la vida, pero dices, tienes un grupo donde se habla de sexualidad, ¿y por qué no hablar de teología sexual y de espiritualidad y junto con todo lo demás? Porque, y ya con eso quiero terminar, o sea, vivimos en una sociedad en donde hemos heredado esta noción de que el cuerpo es una cosa y el alma es otra cosa, ¿sí? Entonces tratamos el cuerpo, pero no el alma. Y cuando digo alma me refiero a los sentimientos, lo afectivo, lo conectar. Pero no es así. O sea, ya sabemos perfectamente bien que el alma es importante. O sea, si tú tratas a un paciente con toda la medicina del mundo y ese paciente está deprimido, va a batallar muchísimo más en recuperarse que si lo tratas de otra manera, ¿sí? Todas las terapias alternativas, ¿no? Entonces la yoga, etcétera. ¿Y por qué la espiritualidad no? ¿Sí? O sea, si cuerpo y alma son la misma cosa, ¿por qué no trabajamos el alma nunca? ¿No? Y la verdad, y ya con eso termino, Mayra, pero también una cosa que me mueve a mí es que viniendo de las ciencias sociales, y siempre lo digo en tono de broma, pero es verdad, o sea, el mundo de hoy, o sea, nos matan a 11 mujeres al día, ¿ok? Están esta gente, ¿no?, homofóbica que resulta que está legislando, ¿no? Pareciera ser que estamos casi, creo que al borde de un abismo en términos de los estilos de vida otros, ¿no? Y la polarización, etcétera. Yo creo, o sea, las ciencias sociales hay cosas que ya no pueden explicar, pero yo creo que sí lo podemos explicar desde la espiritualidad, desde lo colectivo, desde la comunidad y buscar otras alternativas, porque las alternativas de siempre no dan para más. Qué bonito. O sea, no dan para más. Y qué bonito en el sentido de lo escucho y siento esperanza, ¿no? O sea, porque es depositar en todo aquello que históricamente pisoteamos, depositar ahí la respuesta a muchas cosas que no estamos teniendo, ¿no? O sea, como retomarlo, recuperarlo, creo que me genera como la esperanza de que otros mundos son posibles. Sí, yo también, por eso lo estoy trabajando, sí, porque sí, hay que buscar en otro lado. O sea, dicen que la definición de un necio es aquel que hace siempre lo mismo y espera resultados diferentes. Entonces
Entonces hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Así es. Pues salud por eso. Oye, y antes de cerrar y despedirme, dinos dónde conseguir tu libro. Yo lo tengo. Pues está en Amazon, está en Gandhi y está en las librerías. No sé si en Monterrey hay, me habían dicho que ya no había, pero en internet sí todavía está. Ok, perfecto. Pues porfa. Y también está electrónico, por cierto. No, porfa, la neta, creo que mucho de lo que vimos hoy, como que esto te ayuda a tener las bases para entenderlo también mucho mejor. Gracias por estar acá, gracias por haber estado con nosotras otro episodio más. Vamos a hacer aquí siempre bromeamos por acá de que la Xochisecta, que pues tal vez esto se convierta ahora en algo de, no se crea. Pues más bien les sugerimos que pues nos recomienden, que porfa compartan esto, o sea, creo, no encuentro las palabras, pero estoy batallando, pero creo que lo de hoy ha sido como algo así como completamente, no sé, la mente la tengo así como explotada, ¿no? Y sí, lo que te decía hace rato, sí creo que hay gente necesitando escuchar esto, entonces porfa, compártanlo. Nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, está en Spotify, está en todas las partes que sea necesario que esté, de manera obviamente gratuita, porque lo que queremos es que se comparte y que se conozca y que se sepa. Entonces, pues, adelante, aquí estamos y nos vemos en la próxima. Gracias, amistades.